Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy tenemos un tema que es bastante importante para nosotros porque, aunque muchos lo nieguen, es importante reconocer que Estados Unidos tiene una influencia enorme en Guatemala, en su política, en la forma en que se abordan pues, ciertas problemáticas. Y pues para hablar de eso tengo hoy dos invitados especiales para esta discusión. El primero, pues ya lo conocen, es amigo de la casa, ha venido muchas veces y es el jurisconsulto al que acudo cuando hay cosas que tienen que ver con derechos humanos, y él es José Javier Gálvez. Bienvenido. Hola Lucy, gracias por otra vez recibirme. Ya creo que ya tenía un par de semanas sin venir, entonces ya me hacía un poco de falta. Pues bienvenido de regreso. Y no solo para cosas que tienen que ver con derechos humanos, sino también acudo a él cuando tienen que ver cosas de música, cultura general, etc. Eso me gusta más. Hoy nos vamos a enfocar en derechos humanos, entre otras cosas. Y también está con nosotros Václav Mášek. Él es sociólogo que está estudiando su doctorado en Estados Unidos, así que ¿quién mejor para hablar acerca de este tema de la política estadounidense y su impacto aquí en Guatemala? Bienvenido, Václav. Gracias, Lucy, por la invitación. Qué bueno poder compartir aquí mesa con el licenciado. Y pues muy feliz de poder estar aquí y platicar un tema que, como bien hablas, creo que nos compete estar bien informados, específicamente por el tema principal, que es la migración, ¿no? Cómo nos implica a todos nosotros como guatemaltecos, como centroamericanos y como latinoamericanos. Y bueno, antes de entrar en materia, solo quería hacer un par de recordatorios. El primero es que estamos al borde del aniversario de Tangente. Tangente cumple un año de existir. Salimos al aire un 26 de marzo, ¿es así, Carlos? ¿26? ¿28? 28 de marzo, así que ya casi estamos en nuestro primer aniversario y también ya casi estamos en los 20,000 suscriptores en YouTube. Así que si usted todavía no se ha suscrito o si ya se suscribió pero conoce gente, amigos, familia que no están suscritos, mándenles este episodio y cuéntenles que si se suscriben pues vamos a llegar a nuestra meta de 20,000 suscriptores para el primer aniversario. Además que así no se pierden pues el contenido que estamos produciendo todo el tiempo. Y síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Tangente GT en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y luego también les quería recordar de nuestro patrocinador San Miguel, pues que ellos tienen madera de expertos y los pueden encontrar en la Sexta Avenida 12-27 Zona 9. También ellos atienden asesorías o preguntas o hacen ventas a través de su PBX y WhatsApp, que es el 22680808. Y ya saben, pues San Miguel tiene madera de expertos. Y bueno, empecemos con la conversación. Yo creo que antes de entrarnos así de lleno, porque yo creo que nosotros ya traemos como una idea de qué es lo que queremos hablar, pero pongamos en contexto a todos los demás. Y Václav, si nos puedes contar pues qué está pasando en Estados Unidos, cómo está la situación electoral allá, cuáles son las fechas más importantes que vienen a lo largo del año, pues alrededor de las elecciones. 2024 es un año muy importante para Estados Unidos porque el martes 5 de noviembre se elige a presidente, a representantes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta y a gobernadores de los 50 estados. Y las perspectivas que se tienen hoy en día entre el electorado estadounidense es de muy poco entusiasmo porque vamos a ver una repetición de lo que sucedió en el 2020. Entonces, por un lado, tenemos al incumbente, que es el presidente Joe Biden del Partido Demócrata, que muchos ven con alta preocupación el tema de su edad, que ya es un señor que está grande y que tiene mala memoria y que se le olvidan las cosas. O confunde unas cosas con otras. Sí, pues los abuelitos tienden a ser así, ¿verdad? Entonces, no podríamos esperar de otra cosa. Y del otro lado, tenemos al que seguramente hoy va a ser oficialmente el nominado del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, que también está enfrentando 91 acusaciones de corte criminal y penal. Entonces, hay muchísimo nerviosismo en lo que esto pueda significar en el proceso electoral que de por sí ya ha comenzado. Hoy tenemos primarias en Georgia, por ejemplo, que va a ser un estado crucial para las elecciones de 2024. Y se prevé que va a ser una disputa por la Casa Blanca muy disputada. El año pasado, las últimas elecciones en 2020 se recuerdan que pues todavía hay personas que creen que Joe Biden no ganó, que se robó las elecciones. De hecho, hay una encuesta muy preocupante que dentro de las personas que están afiliadas al Partido Republicano, una de cada tres cree que Joe Biden es un presidente ilegítimo,
que realmente no ganó las elecciones. Entonces este año uno mira las encuestas y podemos empezar, por ejemplo, con la aprobación presidencial que tiene Joe Biden. Es la más baja que ha tenido un incumbente antes de enfrentar las elecciones. Entonces esto es un motivo para estar preocupado para el Partido Demócrata. Tiene 38% de aprobación, que es más bajo que lo que tenía Donald Trump a estas alturas en el 2020. Esto es antes de que comenzara la pandemia, entonces cambia también. Y luego las encuestas que los ponen cara a cara, básicamente es un toss-up, como dicen en Estados Unidos, es una moneda al aire. Hay encuestas que miran a Trump con una distancia de 5 puntos, hay otras que lo miran con distancia de 2 puntos, hay unas que lo ponen en empate. Creo que lo que está claro es que el voto popular, o sea, la cantidad numérica de votos, sí la va a ganar Joe Biden, pero como tenemos un sistema político medio confuso, sin el medio, más bien bastante confuso, que se llama el colegio electoral, que otorga electores dependiendo de la densidad demográfica de cada estado. Básicamente lo que vamos a ver en el 2024 va a ser lo mismo del 2020. Son 4 o 5 estados battleground, que se le llaman en Estados Unidos, de batallas campales entre Trump y Biden. Entonces, hay muchísima ansiedad porque la gente no quería estos dos candidatos, pero al mismo tiempo el Partido Republicano es básicamente Trump hoy en día. Vimos en las primarias que poquito a poco la gente que estaba compitiendo en contra de él por la nominación fue saliéndose de la contienda y pues adhiriéndose a la campaña de reelección, que por cierto, si Trump logra ganar, va a ser la primera vez que un presidente se reelija después de cumplir un mandato desde Grover Cleveland, que fue a principios del siglo XX. O sea, estamos ante todo un momento crucial, histórico para la democracia en Estados Unidos y pues en Guatemala pues tenemos que estar muy pendientes, como lo dije al inicio. Sí, y mencionaste de la edad de Biden, pero Trump también tiene una edad bastante, o sea, no está muy lejos tampoco, él también está avanzado de edad, cosa que te hace pensar qué está pasando en el liderazgo político estadounidense, o sea, ¿por qué realmente únicamente 2 candidatos de edad avanzada son las personas que están tomando ese liderazgo? Y también te hace cuestionarte si el bipartidismo tradicional de Estados Unidos está llegando como al borde de sus capacidades, digamos, porque no está permitiendo que otro tipo de liderazgo surja. También quería hablar un poco acerca de cómo, bueno, nosotros sabemos, porque tú nos adelantaste información, Baclav, que en encuestas la preocupación más grande que tiene el electorado ahorita es la migración. Y ahora, yo vi el discurso del State of the Union que dio Biden hace pocos días y me llamó la atención cómo él, gran parte de su discurso, habla de cualquier otra cosa. O sea, empieza hablando de Rusia, habla de derechos reproductivos, haciendo referencia a Roe v. Wade, habla de problemas domésticos como, bueno, la economía, el empleo, etcétera, pero menciona la migración muy hasta dentro de su discurso, quizá como en el minuto 30, 40. Por fin empieza a hablar acerca de la migración y más o menos pues hace un brochazo de sus políticas migratorias y de sus opiniones al respecto. ¿Habrá algún tipo como de desfase entre el interés del electorado y lo que Biden como presidente fue a presentar ahí en el State of the Union? O digamos, ¿crees que fue una mala movida, o creen ambos que fue una mala movida de parte de Biden el no tomar en cuenta como con la importancia que merece o la importancia que los electores le están dando al tema migratorio en su address ese día? Yo creo que fue estratégico, porque definitivamente para ahondar un poquito más en los datos que tú platicabas, una encuesta que recientemente publicó Sid Gallup, que es una firma encuestadora de Estados Unidos muy reconocida, publicó que el problema más importante que enfrenta la nación hoy en día, con el 28% de los encuestados respondiendo, fue la migración. Más que el gobierno en sí, que era el 20%, la economía en general, que era el 12%, y la inflación, que era el 11%. Y esto fue un cambio sustancial de enero a febrero, porque en enero era el 20%, en febrero fue el 28%. O sea, va aumentando. Yo creo que para marzo también vamos a ver que continúa esa tendencia de que el electorado estadounidense se enfoca en la frontera como un tema fundamental de gobernanza.
Creo que de alguna manera Biden hizo bien en tal vez esperarse hasta más adentrada su discurso en hablar de la migración, porque la migración ha sido la punta envenenada de lanza discursiva de Trump desde que comenzó a buscar su segundo mandato, ¿verdad? Me recuerdo... le interrumpieron, o sea, le interrumpe una congresista, no recuerdo. Marjorie Taylor Greene, sí. Y incluso como que empieza a gritar el nombre de una persona que fue víctima de un asesinato por un inmigrante, pero digamos... yo creo que esta falacia se ha discutido hasta la saciedad del hecho de que, digamos, si bien hay violencia por parte de inmigrantes, uno, no son la mayoría. Es considerablemente Exacto. menor, sí. Y dos, no quiere decir que todos los inmigrantes vayan a ser criminales, pues, pero sí, incluso le interrumpen, digamos. O sea, ¿tú piensas que es más como en un intento de evitar que se envenene todo el discurso? Sí. Y de hecho, cuando lo confronta a Marjorie Taylor Greene, que es una de las congresistas republicanas más extremistas y más leales a Trump, que de hecho pertenece al ala de MAGA, ¿no? De Make America Great Again, de la economía nacionalista, de librar una guerra en términos comerciales con China y pues básicamente la retórica xenófoba casi que adhiere a varios de las personas que son MAGA, sirve para justificar este tipo de medidas, ¿verdad? El asesinato que hablaba sobre Laken Riley, creo que se llama, es una mujer que fue asesinada por un inmigrante indocumentado. Y el error que creo que comete Biden es que a la hora de confrontarla de nuevo, cuando ella le dice, bueno, ¿y qué es de esta chica que fue asesinada por un inmigrante? Él dice, bueno, él fue un ilegal. Entonces, utilizar ese concepto que tal vez está un poco anacrónico, porque el Partido Demócrata está tratando de reformar el sistema migratorio durante tanto tiempo y eso implica también cambiar el vocabulario que se utiliza para hablar de las personas que están indocumentadas viviendo en Estados Unidos, pues cae en la trampa, ¿no? Entonces yo creo que, por eso creo que al principio no hablar del tema fue bueno porque le hubiera dado como que la razón a los republicanos de que este es el tema central de la elección. Ahora bien, siento también que tanto republicanos como demócratas han pasado en administraciones consecutivas con una política migratoria bipartidista muy decepcionante. O sea, hemos tenido sobre la mesa múltiples opciones legales para poder reformar este sistema migratorio que tanto tiempo ha sido el objeto de críticas de parte de sociedad civil, hasta del mismo gobierno. Me parece que lo están utilizando porque saben que tiene ese beneficio político, ese rédito electoral. Hablar de que nosotros vamos a cerrar la frontera o nosotros vamos a cambiar y reformar el sistema de migración en Estados Unidos en los próximos 4 años sirve para disuadir al votante que tal vez todavía no está seguro si quiere 4 años más de Biden porque ha sido económicamente malo o tal vez porque no quiere otros 4 años de Trump porque fueron políticas muy coercitivas a la hora de lidiar con la frontera. Los dos lucran políticamente de hablar de migración porque uno puede resolverlo y otro puede... son dos resoluciones distintas, ¿no? Y bueno, no solo estas discusiones sobre migración se ponen calurosas, también se está poniendo caluroso el ambiente y ya saben, estas épocas de calor pues aumentan la infestación de pulgas y garrapatas en las mascotas, pero para eso tenemos Bravecto y Bravecto Plus, que son desparasitantes externos. Es el original que dura 12 semanas, o sea, es buenísimo, puede pasar 3 meses su mascota sin riesgo de infestación de pulgas o de garrapatas. Y también tienen un respaldo científico para que se pueda utilizar en perritas en estado de gestación o lactancia. Gatitas no, pero al menos sí puede proteger a sus perritas de estos parásitos, ya sea parásitos externos, ¿no? Ya sea pulgas, garrapatas o ácaros. Ya sabe, puede buscar Bravecto y Bravecto Plus en su pet shop o veterinaria favorita. Yo sí creo es que hay como el tema de la migración sí le ha servido muchísimo a Trump para adelantarse en la campaña. Hay un montón de acciones donde yo he visto que Trump lleva muchísimo ya la delantera. Por ejemplo, decías Václav, que hasta hoy puede ser que Trump sea finalmente... Bueno, tanto Biden como Trump sean finalmente
los candidatos ya con los números matemáticamente Los nominados. seguros para ser nominados en sus respectivos partidos. Justamente hoy son las primarias de Georgia, Washington, Mississippi y Hawái, y con esos números pues ya podrían ellos asegurar los delegados que necesitan para participar. Pero lo normal en las elecciones de Estados Unidos es que hasta que un candidato gana la nominación, empieza a tomar roles clave en el comité nacional de su partido. Entonces, eso lo que significa es que hasta que ya estás formalmente nominado, pones a tu personal clave, utilizas dinero de la campaña del Comité Nacional para tu campaña personal, que es algo que Trump ya había estado haciendo. Desde el viernes que siguió al Super Tuesday, que fue el martes pasado. La semana pasada renunció la presidenta del Comité Republicano Nacional, que era Ronna McDaniel, y en su lugar puso a Michael Whatley y a Lara Trump, o sea, su hija, como presidentes del Comité Republicano Nacional. Incluso tenía tanto apoyo dentro del comité que hubo una persona dentro del comité que propuso que el comité no utilizara de sus fondos para cubrir los costos legales de los casos que tiene pendientes Trump, especialmente los casos penales. Y tiene tanto apoyo que ni siquiera se entró a votar esa resolución. No hubo una resolución de ese tipo. O sea que sí va a haber dinero del Comité Republicano Nacional para cubrir la campaña de Trump. Y en ese sentido se adelanta Trump muchísimo. Está haciendo campaña, a nivel nacional con una ventaja impresionante. O sea, ahorita él tiene 1,078 delegados de los 1,215 que necesita. Y la siguiente en la línea es Nikki Haley, que tenía 93, pues, o sea... Sabíamos que era algo que iba a pasar y pues al final, no sé si lo hablamos al principio, pero el Super Tuesday fue un poco decepcionante en el sentido de que normalmente tiene mucha más emoción y esta vez pues ya sabíamos que era lo que iba a pasar. Entonces con esos pasos que da Trump poniendo sobre todo la agenda y que los números se lo confirman, o sea, en Estados Unidos casi el 19% de la fuerza laboral está compuesta por migrantes, tanto regularizados como en estado irregular. Y ellos contribuyen aproximadamente $7 trillones a la economía nacional. Entonces sí es un tema que hay que tratar y sí es un tema que Trump ha sabido manipular dentro de su electorado muchísimo mejor. Yo creo que para el tema de la campaña de Trump, la pregunta principal o los cambios principales podían ser cuánta de la gente republicana que no votó por Trump en las primarias estaría dispuesta a votar por Trump, o sea, antes que cualquier otro candidato. E incluso yo creo que uno de los factores que más jugaban ahí era el tema de los financistas, porque por supuesto que las campañas son muy caras. Yo creo que le aproximaron como $3 billones o algo así a la campaña de Trump. Y algunos de los financistas importantes estaban con Nikki Haley y hay varios de esos financistas que ya están trasladando su dinero a la campaña de Trump, y eso pues lo que te dice es la fuerza y lo imponente que es la campaña de Donald Trump para volver a repetirse, jugando en contra de los temas que tiene Biden como debilidad, que son el tema de la migración, del conflicto entre Israel y Palestina, en el que Estados Unidos ha jugado un rol importantísimo para el genocidio que se está llevando acá en la Franja de Gaza. Y el tema de la economía, que es donde también Trump está como machacando mucho a Joe Biden. Y él, sus temas principales eran esos, ¿verdad? O sea, tuvo en su momento confrontando en el State of the Union, confrontando a los jueces de la Suprema, diciéndoles, ustedes no se imaginan el poder que tiene una mujer y no saben lo que hicieron cuando vetaron el derecho al aborto en su sentencia de Dobbs v. Jackson. Y pidiendo a la gente, mándenme un congreso que me mande legislación sobre derechos reproductivos y yo la voy a aprobar. Y quizás no es que no sea un punto importante, pero no era el más fuerte y ahí yo creo que Trump ya le da ventaja con esos números y esos datos que mencionábamos sobre migración en Estados Unidos, ¿no? Es como si hubiera una resignación, siento yo, de parte de tanto las estructuras de los partidos como del electorado, de decir, bueno, otra vez tocó lo mismo, y ni modo, y esas son las opciones y ya está. Ahora, si bien esto es como frustrante o preocupante, como yo lo veo, también nos da cierta predictibilidad, porque entonces ya conocemos las políticas migratorias de ambos. O sea, ya sabemos cómo son las políticas migratorias tanto de Trump como de Biden. Digamos que hemos visto los resultados de ambas, y esto nos permite como ir pensando qué va a pasar o a qué nos tenemos que atener una vez gane uno o el otro. Entonces quizá quería ver si podemos armar escenarios. ¿Qué pasaría si gana Trump?
¿cuál sería digamos, ese escenario que podemos ver? Cómo impactaría a Guatemala y a la comunidad migrante guatemalteca y también, bueno, directamente el impacto que podría llegar a tener en las remesas y en la economía de Guatemala. Y lo mismo, pues, en caso que gane Biden, digamos, si gana Biden, ¿qué tan distinto es ese escenario? Porque ya, tú bien lo decías, hay ciertas políticas migratorias que incluso no son tan distintas entre uno y otro y no han aportado una solución o algo que pueda aprovechar esa fuerza económica que trae la migración, que dicho sea de paso, pues hay literatura amplísima, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, de los beneficios de la migración y cómo esto ayuda no solo en términos de economía, sino también de flujo de conocimiento, investigación, desarrollo, etcétera, incluso de apertura cultural, tolerancia, etcétera. Entonces, quizá podemos armar escenarios, ¿verdad? ¿Cómo vemos si ganara Trump? Empecemos. Si llegara a ganar Trump, que para mí es como el peor escenario. ¿Qué pasaría con la política migratoria en Estados Unidos y qué implicaciones tendría eso en materia de derechos y cómo impactaría eso a Guatemala? Sí, tal vez empezando por el prefacio, ¿verdad? Yo soy uno de 2 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, ya sea como residentes permanentes o indocumentados, ¿verdad? Y como sabemos bien, el año pasado, en 2023, Guatemala cerró con casi 20,000 millones de dólares en remesas, que es 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, negar la agencia política de los migrantes creo que es un gran error. Entonces, comencemos porque los migrantes tienen ocupan ese espacio dentro del escenario electoral que ahora ha sido una moneda de cambio tanto para los demócratas como para los republicanos. Ahora bien, existen diferencias considerables entre lo que fue la administración de Trump de 2016 a 2020 y la actual administración de Biden de 2020 a 2024. Existió una política que se llamaba Título 42 o Title 42, que fue implementada por Trump y que permitió la rápida expulsión de migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, cuando llegaban a la frontera. Y esas fueron casi 400,000 personas que fueron rechazadas de su derecho fundamental de solicitar asilo en Estados Unidos. Esto fue utilizado como una premisa de salud pública, ya que era COVID, pero se expandió durante los siguientes años. Luego, la administración Trump utilizó una herramienta que se llamaba Remain in Mexico, permanencia en México. Entonces, esos solicitantes de asilo que eran vetados en la entrada por esta premisa de salud pública eran obligados a esperar en México, normalmente en ciudades fronterizas que, como sabemos, son bastante peligrosas para las personas que no son de ahí, hasta que se les otorgara su audiencia de migración para poder exhibir el credible fear, ¿no? Ese miedo fehaciente que tienen de salir de sus países para solicitar asilo político. Fueron casi 70,000 personas. Y lo último, una política de tolerancia cero que utilizaba la administración de Trump, que resalta, esto no recordaremos bien, aquí en Guatemala, la separación de familias en la frontera, que fueron imágenes bastante impactantes que salían de los centros de detención, en donde pues niños y niñas centroamericanos llorando en bodegas, sin aire acondicionado, en un clima desértico. 3,900 niños y niñas separados entre 2017 y 2021. Sí, a eso sí quiero agregar que hay muchísimos casos de niños y niñas no acompañados a quienes no solo tienen vulnerados sus derechos más fundamentales, sino encima también el derecho a una persona que los defienda. Hay varias organizaciones de caridad en Estados Unidos que juntan fondos para poder financiar la defensa de estos niños, porque a cada rato hay juicios en donde ponen al niño sin defensa, un menor. Sin representación. Exacto. Un menor que no tiene a sus padres, no tiene un abogado o abogada o alguien que le defienda en la audiencia. Y encima de todo, muchas veces son niños que no hablan el idioma. Es decir, el juez está hablándole a un menor directamente. En canjobal, en quiché, en sutuil. En inglés, que no comprende y no tiene representación y no está acompañado por un mayor. Es decir, a estos niños se les vulneran sus derechos en
en muchísimas formas, más allá del físico, de cómo los tienen en estas jaulas o sin alimento necesario o sin los cuidados médicos también. Yo quiero hablar de algunas cosas adicionales. Primero, el control fronterizo, lo que decía Václav de retomar el programa de Remain in Mexico, que era un programa como de 2019, y que lo que quiere Trump es terminar con lo que él llama catch and release, que es que los capturan en Estados Unidos pero los dejan libres. Según él, esa es como una política negativa para los Estados Unidos y quiere terminar con eso, regresando a la política de lo que ya decía Václav, ¿verdad? Que permanezcan en México mientras se lleva a cabo ese proceso legal. Luego, el tema de las prohibiciones de viaje para países de ciertas ideologías que él considera que son nocivas para los Estados Unidos, en una política que en 2018 sostuvo la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea que él pretende, con ese backup de la Corte Suprema, pues regresar a esa política de prohibirle el viaje a Estados Unidos a personas de ciertos países. Un ejemplo claro, países musulmanes, China, Rusia, ¿verdad? Luego deportaciones en masa, que él está prometiendo volver o sea, llevar a los límites los números de deportaciones en masa. En tema de migración legal, él promete terminar con la ciudadanía automática para menores nacidos en Estados Unidos, ¿verdad? Que sabemos que la nacionalidad se puede obtener en Estados Unidos habiendo nacido ahí. Trump quiere terminar con esa política. El tema de separación de las familias, que ya mencionaba Václav. Y por último, el de no volver a aceptar más solicitudes para el DACA, ¿verdad? El programa de los Dreamers, que le permite a personas que fueron traídos a Estados Unidos, más bien llevados a Estados Unidos como menores de manera irregular. Indocumentados, sí. Ajá, sí, indocumentados, acceder a programas educativos y de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas serían como las principales políticas de Trump que veríamos regresar más bien si él ganara la presidencia, ¿no? Pero tú tenías otros puntos, o porque ya te interrumpí cuando estabas hablando de los niños. Básicamente es tratar de qué es lo que sucede cuando Biden asume, ¿no? Y en esas tres políticas que mencionaba, el título 42, la permanencia en México y la tolerancia cero. Biden, de hecho, mantiene el título 42 durante un momento, por eso es que digo que hay cierto bipartidismo a la hora de ver las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente fronterizas, pero luego ya hace una transición, ¿no? A un nuevo enfoque para tratar de tener vías legales. No sé si se recuerdan que Guatemala se convierte en uno de esos centros para que las solicitudes de asilo puedan ser realizadas. ¿El tercer país seguro? Sí, se realizan, hacen una aplicación que se llama CBP One, que uno puede meterse en la aplicación y hacer su solicitud desde ahí, pero al mismo tiempo sigue imponiendo sanciones bien estrictas si se cruza ilegalmente, ¿no? O sea, al final eso se mantiene como medio punitivo. Luego trató de suspender la política de permanecer en México en su primer día, pero enfrentó un montón de desafíos legales a nivel estatal, local y a nivel federal. Entonces le costó mucho, especialmente en Texas, porque en Texas no solo es un país históricamente republicano, que tiene la mayor parte de la frontera con México, sino que también es muy militante, también ahora con el paramilitarismo, debido a que existe esta cierta idea de que hay una invasión, ¿verdad?, que está sucediendo, que viene desde el sur hacia el norte, y que en esa ola vienen personas peligrosas. Muchas personas lo están tomando como una vendetta personal o como una cruzada personal en ir a defender esa frontera. Entonces, eso fue un tema muy complicado. Entonces, permanecer en México existe en ciertos ámbitos y no ha sido reversido completamente, por lo cual me parece que existe una posibilidad muy alta a que vuelva. Lo que sí logró detener Biden, que tal vez era lo más pues traumático, fue lo de la separación de las familias, esa política de tolerancia cero, pero hay todavía familias que siguen separadas. Sí. Fue un tema bastante controversial porque hubieron niños y niñas que se perdieron y que no los encontraron dentro de esta constelación de centros de detención que maneja Customs and Border Patrol. Entonces, imagínense no solo lo difícil que es realizar esta travesía, y pues uno confía que al llegar ahí, pues
José Javier me podrá corregir, pero el derecho internacional dicta que uno se entrega a la hora de cruzar la frontera a un oficial fronterizo y así comienza la solicitud de asilo. Entonces ellos se llegaban a dar cuenta que no podían hacer eso y que los detenían. Entonces eso pues sigue siendo como parte de la política de Biden que comienza pero que no realmente se completa. Sí, y además de todo el tema migratorio, hay otra diferencia que sí es importante y que se vieron los efectos aquí. Una tiene que ver con toda la materia de cooperación internacional, como en la época de Trump se desfinanciaron un montón de programas que tienen que ver no solo con la migración, sino también con todo lo que está relacionado con la guerra contra las drogas. Es decir, Estados Unidos te pide que pelees en contra del narcotráfico, pero si reduce el financiamiento para ayudar a estos países a pelear contra el narcotráfico, es muy poco lo que se puede hacer y eso significa como que un retroceso en los avances que habían anteriormente. Y esto es curioso porque no es por irme en una tangente, pero lo estaba pensando recientemente así para aludir al título del podcast. Juan Orlando Hernández. Ajá. Ahora encarcelado por trasiego de drogas, por convertir en Honduras en una superautopista para la cocaína, según el distrito de Nueva York. ¿De dónde salían las caravanas migrantes? De Honduras. Sí. Entonces, ese aliado que tenía Washington al final terminó siendo un agente doble, básicamente, que trabajaba para el cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán. Entonces, hoy en día, regresando a tu pregunta inicial, ¿verdad? ¿Cómo puede tener esto un impacto en Guatemala y cómo va a afectar, ya sea si, de nuevo, un gobierno demócrata o un gobierno republicano para Arévalo? Van a pedirle que sea la subsidiaria de la policía migratoria en Estados Unidos, cualquiera de los dos. O sea, nosotros vamos a tener que agarrar a palo a los venezolanos, haitianos, africanos, chinos y de la India también que están pasando ahora y asegurar que no pase nadie. ¿Por qué Estados Unidos tiene un trato tan buena onda, por ponerlo así coloquialmente, con Andrés Manuel López Obrador? Porque uno mira las estadísticas y la cantidad de personas y de aprehensiones que ha hecho la Guardia Nacional mexicana explotó durante el sexenio de AMLO. Entonces, mientras pueda de alguna manera detener este influjo de, entre comillas, ilegales, creo que va a tener un trato pues bastante más generoso. ¿Y qué tan cierto será esa diferencia? Porque, digamos, sí se trató de vender Biden como que él tenía un diferente enfoque, que el enfoque de Trump era, bueno, levantar la pared y como construir el muro y todo un aspecto punitivo, mandarlos de regreso, etc. En cambio, Biden se vendió como, no, lo mío es distinto, yo voy a atacar la causa raíz de la migración. ¿Qué tanto creemos en ese discurso o realmente siempre sí es al final más o menos punitivo y más o menos que se regresen todos? Porque incluso hubo contradicción cuando presentó eso Kamala Harris, que vino y decía, sí, vamos a combatir la causa raíz, pero a la vez está diciendo do not come. Ajá. Entonces, ¿qué es una o la otra? Yo lo veo muy parecido. O sea, realmente atacar la causa raíz de la migración implica un enfoque holístico que todo el mundo lo dice como de manera casi de reacción y es sencillo como decir, sí, necesitamos ir a lo más concreto que es desarrollo comunitario y que la gente pueda tener acceso a la salud y a la educación y que no se tengan que ir para encontrar ingresos estables. Pero al mismo tiempo lo que hemos visto en la iniciativa de Kamala Harris, que se llama Central American Forward Initiative, han sido inversiones a multinacionales y a empresas grandes, más que todo agroexportadoras. Y me parece que eso no es lo mismo que el enfoque holístico que estaba contemplado al inicio. Entonces, en nuestros 4 años yo puedo decir que hay muy pocos beneficios en las bases, ¿no? O sea, tal vez hay muchísimas empresas que tienen ahora contratos jugosos y que realmente puedan subvencionar o puedan
contratar más personas, pero me parece que seguimos siendo un país productor de migrantes y creo que el hecho que tengamos el 20% de nuestro Producto Interno Bruto derivado de las remesas, que es más que la inversión directa extranjera, es bastante notorio, ¿no? Que no ha estado resuelto el tema que ya tienen bien identificado. Y además de la inmigración, otro de los temas clave en las elecciones de Estados Unidos es el tema del empleo. Pero aquí en Guatemala tenemos una solución y esa es Transdoc, que es la feria de empleo permanente. Y si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Y al contratar el servicio tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacante y también usuarios reclutadores ilimitados en el periodo en que contrata el servicio. Y bueno, Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta el nivel operativo. Así que cualquier duda, ya sabe, puede escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. Y encima de que Guatemala es un país que no está preparado ni para defender a sus ciudadanos en el extranjero, ni para recibirlos de regreso cuando vienen. Es decir, muchas veces los mismos migrantes que son retornados no están enterados de que se subieron en un avión para regresar a Guatemala hasta que aterrizan y les dicen bienvenidos de regreso a su patria, ¿no? Eso creo que un poco tiene que ver con que el tema de la migración irregular, hay como un poco de desconocimiento, por supuesto, de los procesos para entrar a Estados Unidos. Es decir, alguien que trabaja en el tema me contaba hace poco cómo funciona y la desinformación que hay para las personas que creen que el tema es llegar a Estados Unidos, entregarse y entonces ya pueden estar ahí libremente y que no funciona así, ¿verdad? Y creo que ahí es donde debería entrar la política del Partido Demócrata, que era lo que Biden supuestamente le apostaba, que era más bien crear vías de integrar a los migrantes a la legalidad, ¿verdad? Dentro del sistema estadounidense, que como decía Václav, lo que se vio en la realidad pues estaba como un poco distante de eso y que era lo que diferenciaba la política o las propuestas, y que lo sigue haciendo, diferenciando las propuestas de política en términos de migración de los demócratas, de los republicanos, específicamente de Biden y de Trump, ¿verdad? Es decir, uno decía, no vamos a dejar entrar a nadie, y el otro, bueno, vamos a hacerlo de la manera que corresponde, vamos a fortalecer los procedimientos legales para poder integrar a estas personas al sistema, pero de eso se ha visto poco, pues. Uh-huh. Ahora, hablando ya dentro de Estados Unidos, donde el electorado o gran parte de la población, bueno, realmente no sé qué porcentaje, ustedes me ayudarán con los datos, pero hay gente que rechaza la inmigración, incluso raya en la xenofobia. Y a pesar de eso, pues hubo ciertos intentos de cambiar esa narrativa. El año pasado yo recuerdo en Florida, donde el gobernador es republicano, implementó pues ciertas medidas bastante drásticas en contra de los inmigrantes, y luego hubo esta protesta masiva de parte de los inmigrantes como para demostrar que sin ellos no se podía, etcétera. Hasta hubo huelgas, ¿no? Paros de transportistas y demás. Uno diría quizá eso ayuda a evidenciar la contribución del migrante y cambiar cómo la población lo percibe, ¿no? O el hecho de que Trump, de una forma tan burda y desagradable, diga cosas como que los inmigrantes son el veneno o envenenan la sangre de nuestro país, etcétera. Uno diría, bueno, esto va a crear un rechazo enorme. Pero luego ves que no del todo. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa dinámica y por qué es tan difícil que estas ideas acerca de los frutos positivos de la inmigración calen dentro del electorado, digamos? Sí, pareciera como ser un problema de distribución de bienes públicos, ¿verdad? O sea, como las personas que de por sí se consideran estadounidenses, que son ciudadanos y que miran que su situación no mejora y que al mismo tiempo los bombardean desde medios corporativos de comunicación que hay una invasión viniendo desde la frontera sur y que las personas están recibiendo beneficios materiales que van a mejorar su vida una vez ingresan al territorio estadounidense. Pues que se genera una cierta frustración. Entonces ahí es donde digo que hablar de la migración se convierte en un rédito electoral. Y creo que eso no solo está sucediendo en Estados Unidos. Esto es un fenómeno global. O sea, instrumentalizar la migración como negativo ha sido exitoso en el Reino Unido, por ejemplo. Creo que ayer el Home Office, que es como el Departamento de Estado del Reino Unido, anunció
que las personas que trabajan en el sector salud, los migrantes, ya no podían traer a sus familiares o a sus dependientes. Y esto es una política del Partido Conservador en Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo en España y en Francia, donde hay un auge de la extrema derecha y donde el backlash, como la reacción ante estos flujos migratorios globales, que en la mayor parte de las veces está generado por conflictos armados, que los mismos países occidentales tienen una participación central, lo utilizan para de nuevo, lucrar electoralmente. Y creo que va como a un punto ideológico, ¿verdad? Que es el nacionalismo, el chauvinismo cultural, básicamente el rechazo ante la inminente globalización, que no solo es flujo demográfico, sino también de ideas. Entonces, creo que no solo es de Estados Unidos. Me parece que en Centroamérica hemos tenido sucesos bastante lamentables, como por ejemplo los nicaragüenses en Costa Rica, los venezolanos en Colombia y en Ecuador, que son vistos como personas infrahumanas, ¿no? Que se miran como personas que vienen a tratar de aprovecharse del poco estado de bienestar que tenemos. Y al fin y al cabo sirve para, de nuevo, erigir muros, prohibir este tipo de movilidad y de nuevo, tal vez me pongo muy sociológico a veces, pero definir quién es el otro, ¿no? O sea, quién no tiene este pasaporte, quién no tiene este tipo de documento personal de identificación, quién habla otro idioma, quién es de otro color. Entonces son dinámicas que, de nuevo, creo que están a nivel global y Guatemala pues está en una posición bastante curiosa porque nos toca recibir este tipo de queja cuando estamos en Estados Unidos, pero en Guatemala también hemos sido antimigratorios. Y por eso mi preocupación ahora con la elección en Estados Unidos es que, Yamatei ya fue la subsidiaria de la policía migratoria. Arévalo no creo que tenga los incentivos para dejar de serlo. Estar de acuerdo y alineado con Washington implica hacer cosas difíciles y creo que esa va a ser una de ellas. Y a ver, en Guatemala no hay rédito electoral por ser antimigratorio. Es más. Además que hay como una deuda que tiene el gobierno con Estados Unidos porque fue uno de sus principales aliados, en general con la comunidad internacional, pero especialmente con Estados Unidos, para rescatar la democracia. Es decir, el esfuerzo, por supuesto que no se le puede quitar el crédito a las autoridades ancestrales, por ejemplo, o a la ciudadanía que salió a protestar, pero realmente hubo una influencia poderosísima de los Estados Unidos para la toma de posesión. Es decir, es como secreto a voces, ¿verdad? Cosas que todos sabemos, pero eso conlleva cosas, ¿verdad? Bueno, no ni es tan nada secreto, gratis, porque no estas listas, Magnitsky y demás, o sea, sí claro, se hicieron públicas. Sí, claro. Y eso no viene de gratis, pues. O sea, hay cosas que te van a cobrar después, van condicionadas. Por supuesto que a Estados Unidos le valdría a cualquier candidato con el que se pueda colaborar en temas clave como la migración, pero, digamos, no hay que demeritar el esfuerzo democrático para nadie, pero sí es muy evidente que lo que le importa a Estados Unidos es la colaboración que pueda tener cualquier gobierno con este tipo de políticas, ¿no? Realmente nos pone en una situación incómoda porque tenemos que reconocer que somos, no es una palabra bonita, pero como lacayos de la potencia regional y nos toca hacer lo que ellos digan. Entonces, en este tema que es transnacional, como es la migración, la frontera sur no es el río Bravo o el río Grande, es el río Suchiate, aquí entre México y Guatemala. Entonces, si vamos a ver a las fuerzas de seguridad de nuevo de nuestro país reprimiendo a caravanas, es muy probable, pero depende de qué tipo de soluciones de nuevo esté proponiendo Estados Unidos, ¿no? Porque al final, para resolver un problema transnacional se necesitan soluciones transnacionales también. Y además que hay un tema de que Guatemala es como de los últimos aliados en esta parte de la región que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Sí, alineado geopolíticamente Honduras, en todo. Hablábamos del tema de Juan Orlando Hernández, que por supuesto ya el partido que está en el poder es otro, pero creo yo que Guatemala es como el aliado clave de Estados Unidos
en este tema, ¿verdad? Y más que beneficiarnos a nosotros, les beneficia a ellos porque es como, bueno, ya es el último aliado, es el que le va a pedir todo lo que necesite que haga por mí, ¿va? Y encima tenés la complicación de que somos centroamericanos. O sea, al final, pues por derecho sí tendría que haber un libre paso de centroamericanos, etcétera. Debería de ser mucho más fácil que cualquier otro inmigrante. Entonces, esa complicación específicamente para, qué sé yo, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, se vuelve aún mayor. Y que este no es un tema polarizable aquí en Guatemala, digamos, como lo es en Estados Unidos, que se polariza con mucha facilidad. Sí, yo creo que lo complicado también es que, así como no estamos preparados para recibir de regreso a nuestros guatemaltecos retornados, tampoco estamos preparados para recibir el influjo de migrantes centroamericanos o de otros orígenes que vengan aquí con el anhelo de luego seguir adelante y cruzar la frontera para Estados Unidos. Independientemente de quién sea el que gane las elecciones, sea Trump o Biden, y cómo designen ellos su política migratoria, Guatemala no está preparada para hacer ese muro de contención o para... no sé si llamarle absorber o cómo a los migrantes que puedan venir de afuera, cuando bien que podría ser beneficioso si se tuviera alguna política pública en ese sentido. Hoy tuve el privilegio de asistir a una conferencia organizada por la Fundación Libertad y Desarrollo, que también estaban presentando el reporte de Freedom House sobre libertades en el mundo, y contó con la participación del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Y él decía que Guatemala tiene que construir muros de prosperidad. Yo tengo ciertas reacciones frente a eso, ¿verdad? Porque esa es una frase que utilizó Alejandro Yamatei durante su gobierno. Y básicamente es un eufemismo para hablar de la militarización fronteriza en Guatemala, tanto con México como con Honduras y El Salvador. Entonces creo que hasta dentro de los círculos liberales ilustrados existe cierto consenso en asumir ese rol de policía que Guatemala tiene que tener en la región. Yo tal vez peco de pacifista a veces, pero me parece que eso solo va a generar más conflictividad. Sí. Si pones fusiles de alto calibre contra civiles desarmados que vienen, como dicen los conspiranoicos, en hordas, pues eso va a estallar, pues. Sí. Pero ser pacifista no es pecado, Bacla. Y es bienvenido al pacifismo. Tenemos ya poco tiempo. No sé si había alguna idea adicional que alguno de los dos quería mencionar antes de que terminemos. Bueno, yo no sé si ya tomamos mucha distancia de este tema, pero igual quería hablar de una de las cosas que favoreció muchísimo a Trump en la campaña actual, y es la sentencia del caso Trump v. Anderson de la Suprema de Estados Unidos, que es un caso súper reciente, porque en diciembre de 2023 la Corte Suprema de Colorado había determinado que Trump no era elegible para ser candidato presidencial. Por supuesto que el caso escaló a la Suprema de Estados Unidos. Esto pues ya lo sabemos, pero para quien no lo sepa, Estados Unidos se compone por estados que tienen cada uno su propia legislación, sus propias asambleas legislativas, sus propias cortes, sus propias constituciones, y forman un solo estado que también tiene su propia constitución en la que se reúne a todos los estados, su propia asamblea, el federalismo, exactamente. Entonces lo que pasó fue que la corte de uno de los estados, el estado de Colorado, dijo Trump no es elegible para participar como candidato presidencial, y el argumento era que esto violaba la sección tercera de la 14ª enmienda, que básicamente lo que dice es que una persona no puede ejercer ningún cargo civil si anteriormente, ocupando ese cargo civil, había prestado juramento y había incurrido en insurrección o rebelión. Entonces, en el contexto de lo que sucedió en el 6 de junio de 2000... Enero. El 6 de enero. Siempre que pienso en español. Ya me había pasado. Ya había dicho una vez junio en este podcast pensando en January. Entonces, me disculpo retroactivamente. El 6 de enero de 2020, creo que fue, 2021, en el que pues ahí sí hordas ingresaron a la Casa Blanca, precisamente deslegitimando la victoria electoral de Joe Biden. En el Capitolio. ¿Qué dije? Casa Blanca.
Hoy sí estoy perdido, me disculpo. Es que queda todo cerca, queda todo por ahí. Entonces, claro, entonces entraron en el Capitolio y lo que decía la Corte Suprema de Colorado es la participación de Trump le hace inelegible de acuerdo a esta enmienda. Ahora, la enmienda es de la Constitución de Estados Unidos, no del Estado de Colorado. Y lo que sostuvo la Corte Suprema de Estados Unidos es no puede la Corte de un Estado determinar que una persona no es elegible bajo una enmienda o específicamente esta enmienda de la Constitución Federal. Entonces, fue una victoria importante para Trump porque cuando eso sucedió fue como un pequeño terremoto político en el que la gente decía, bueno, entonces Trump ya no va a ser candidato, pero realmente faltaba mucho más. Llegó el caso a la Suprema y la decisión fue unánime, ¿verdad? O sea, los jueces... 9-0. 9-0, o sea, los nominados por republicanos como los nominados por demócratas, todos estuvieron de acuerdo en que no podía la Corte de Colorado. ¿Y esto por qué es relevante? Porque yo he tenido un poco de conflictos con algunas personas con las que normalmente no los tengo, pero la Corte sostuvo quiénes pueden decidir cuándo alguien puede ser presidente o cuándo no. Y le dijo a otra corte, usted no puede decidir eso. Y eso es importante para la democracia, independientemente de la opinión que tenga sobre Trump, que para mí es sumamente desfavorable, de lo importante que es evitar la extrema judicialización en temas como este, ¿verdad? Que afectan a la democracia. En Guatemala se utilizan los procesos judiciales para eliminar candidatos. Uh-huh. Y lo hablaban justamente en la presentación del informe del que hablaba Václav, que se presentó el día de hoy, que es de Freedom House. Igual si lo pueden ir a ver está interesante porque una de las cosas que dice es que el quinto país peor calificado de la región es Guatemala. O sea, abajo nosotros están Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Cómo es posible? Si hay ¿Cómo es tanta posible? gente Claro. que pelea por la libertad en este país. Efectivamente. Y una de las cosas que decían en el informe es, a ver, hubo un proceso de elecciones en Guatemala que estuvo sumamente viciado porque eliminaron candidatos, utilizaron procedimientos judiciales. El expresidente de Bolivia utilizó un término, juristocracia criminal, le llamó. Y es decir, o sea, cómo se utiliza la ley, cómo se utilizan los procesos judiciales para mantener ese autoritarismo. Ahora, Trump, por supuesto que fue un presidente sumamente autoritario, lo volvería a hacer. Eso no quiere decir que deban utilizarse los procesos judiciales para eliminar su candidatura, ¿verdad? Que decían las personas y no las cortes. Exactamente. Que se Esa fue decían una de las las urnas. Por supuesto que hay límites, ¿verdad? Pero creo yo que es valiosa la decisión de la Suprema pensando en ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Václav, ideas clave, fechas importantes. Para mí, como personas que nos interesa el quehacer doméstico e internacional, activistas de derechos humanos, investigadores, profesionales de la administración pública, creo que tenemos una tarea muy difícil que es desmitificar la migración. Uh-huh. Y creo que una de las razones más difíciles de resolver el tema migratorio en Estados Unidos es porque el discurso está plagado de narrativas, que es una palabra que les gusta mucho aquí en Guatemala, de narrativas falsas y confusas que crean matices y posiciones extremas. O sea, si solo escuchas a una de las partes, todos los que llegan a la frontera sur de Estados Unidos son malas personas, delincuentes o alguien que está engañando al sistema. Y si solo escuchas al otro lado, todos los que llegan a la frontera de Estados Unidos son solicitantes de asilo que están huyendo un daño inminente. Yo creo que esas ambas narrativas son muchas generalizaciones que son falsas. Si solo se escucha una de las partes, no hay crisis migratoria, a pesar de que hay una afluencia sin precedentes, que eso sí es cierto, y que tiene implicaciones humanitarias, operativas y de seguridad. Mientras tanto, escuchas al otro lado y es una invasión. Entonces, pero no hay ningún asalto militar. Entonces, y las ciudades fronterizas no están bajo ataque. Si solo escuchas de nuevo a uno de los lados, los inmigrantes están llegando porque Biden abrió las puertas y tiene una ley de atracción factores de atracción bastante fuertes. Y escuchas al otro lado y solo están viniendo porque son factores de presión como la violencia doméstica o algo así. Y creo que, como decía al principio,
desmitificar la migración significa tratar de encontrar como un punto medio entre estos dos extremos, ¿verdad? Tanto factores de atracción como factores domésticos que te expulsan. Es una combinación medio compleja. Y creo que como personas que nos interesa pues que nuestro país sea más equitativo y sea mejor para vivir, creo que siempre tenemos que cubrir estos temas sabiendo que son seres humanos, ¿verdad? Claro. Que son personas que están arriesgando su vida y tenemos que abordarlo con cierta humildad también, porque tenemos que admitir que no sabemos todo. O sea, hay ciertas personas que tal vez sí Trump tiene razón si vienen mareros de la 18 que salieron de El Salvador porque el buquelismo está muy intenso y quieren regresar a Los Ángeles, que de hecho ahí es donde surgieron las maras inicialmente. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No tenemos que caer en los juegos narrativos de los dos partidos, porque al mismo tiempo lo que hemos visto es que las políticas son muy similares. Ok, pues muchas gracias a ambos y gracias a la audiencia que nos dio la oportunidad de acompañarles el día de hoy, ya sea pues en el tráfico o en su hogar o preparando la comida, que mucha gente nos dice que preparando su cena o su almuerzo escucha Tangente. Pues muchísimas gracias, para nosotros es un gusto acompañarles y no se pierdan los próximos episodios de Tangente Podcast. Recuerde seguirnos en redes sociales para estar al día de nuestro contenido y de lo que vamos a hacer para celebrar este primer aniversario que tenemos aquí en Tangente. Gracias Václav y José Javier y nos vemos en una próxima. Nos vemos. Chao.